Bienvenidos, amados siervos del Señor, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esperamos que esta clase, hoy iniciamos una nueva clase, se llama clase de Evangelismo Internacional. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda, doctorado en Teología de la Iglesia Faith Global University, y hoy comenzamos una nueva temática para cada uno de ustedes, se llama Evangelismo Internacional. Vamos a leer en Hechos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la encontrará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Allí era que un eunuco, que era funcionario administrador de los bienes de la reina de Etiopía, creyente en Jehová, venía de regreso a adorar a Dios en Jerusalén. Volvía en su carro leyendo al profeta Isaías. Y un ángel había hablado al diácono, ahora convertido en evangelista, que fuese al camino que descendía desde Jerusalén al desierto de Gaza, cuando el eunuco volvía sentado en su carro leyendo al profeta. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Y eso lo encontramos en Hechos 8:28. 29. Así lo hizo Felipe, y escuchó que el eunuco leía en voz alta. Entonces le preguntó si entendía lo que leía, lo que el hombre lo declaró que no, e invitó a subir al carro para que le enseñara el significado de las Escrituras. El pasaje que leía, al parecer en versión quinta, era esta. Isaías 53, 7, 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y la rebelión de mi pueblo fue hecho. El eunuco no sabía si este texto se refería al mismo Isaías o a otro personaje. Entonces Felipe comenzó a explicarle al ir evangelizando. Dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús fue angustiado por el pecado de todos los hombres, y afligido no dijo nada en su defensa. Cayó porque tenía que morir por la humanidad. Como cordero fue llevado al matadero, al igual que el cordero de la expiación, que el sumo sacerdote sacrificaba una vez al año por los pecados del pueblo ante Dios en el tabernáculo. Jesucristo se entregó como un cordero inmaculado ante Dios para quitar nuestros pecados. Juan el Bautista una vez lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue humillado, desnudado y crucificado. Se dejó apresar, escupir, blasfemar, azotar y crucificar. No dio mayores explicaciones en su proceder ante las preguntas de los sacerdotes judíos, Herodes y Pilato. Enmudeció y se humilló. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue apresado como un delincuente en la noche y traicionado por uno de sus discípulos, vendido por 30 monedas de plata, encarcelado. Se juzgó como blasfemo contra el poder de Dios. Se le juzgó siendo el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, el enemigo, aunque burlándose irónicamente, lo reconoce como el rey de los judíos y escribió en su cruz la palabra INRI, acrónimo latino de Iesus Nazarenus, Res
Luda Euroni, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y su generación, ¿quién la contará? Jesús no tuvo ni esposa ni hijos, pero su generación es innumerable. Una descendencia espiritual que comenzó con un puñado de discípulos ha llegado a ser de millones de cristianos a través de los siglos. Su generación es incontable porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue eliminado de esta tierra no por voluntad de hombres, sino que él mismo entregó su vida en rescate de muchos, como antes lo declaró, porque eso me ama al Padre, porque yo vengo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre en Juan 10, 17 y 18. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El pueblo hebreo escogido por Dios, a pesar de tener su ley y conocer a Jehová, Dios único, el gran yo soy, se rebeló y desobedeció a Dios. El resto de la humanidad era pagana y rechazaba al Señor, al Dios verdadero, estando en rebelión contra él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hasta hoy en día el ser humano se rebela contra Dios, lo desobedece, lo niega, se aparta de sus principios, inventando nueva filosofía de la realidad. Por eso esa rebelión es que Cristo murió en la cruz, para salvar a todo aquel que en él cree y en su sacrificio expiatorio sea verdaderamente liberado del pecado y la condenación eterna. El capítulo 8 de Hechos es una clase de evangelismo para todo cristiano. ¿Deseas saber cómo pasó? ¿Qué pasó cuando Felipe encontró al eunuco? Pues mira lo que pasó. Está en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26. Tal como sucedió el evangelista Felipe, puede sucedernos a nosotros. Que el Espíritu Santo nos diga que vayamos hacia algún lugar que no teníamos planificado ir, o que Él desvíe nuestro camino por algo fortuito, y esto sea para que nos encontremos con alguien que necesita de Dios. El eunuco era creyente en Dios, pero no entendía la Escritura ni conocía el Evangelio de Jesús. ¿Cuántas personas encontramos hoy día que creen en Dios, pero no tienen la idea del Evangelio? Necesitan de alguno que les hable de Cristo y la esperanza. ¿Cuántas personas tienen las Biblias en las casas y no la leen por pereza o porque alguien no se las enseña? Como el eunuco que llevaba en sus manos la Escritura y nada entendía de ella. Las personas tienen una Biblia en sus casas, pero jamás la leen porque no la entienden, les aburre y no hay alguien que se las explique. Tú puedes ser un Felipe. Tú eres ese Felipe. Estás capacitado para enseñarle a otros las palabras de Dios. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El mismo Espíritu Santo nos dirá cuándo y dónde nos acerquemos a alguien para hablarle de Dios. Como Felipe preguntó a aquel funcionario etíope si entendía lo que leía, se puede iniciar una conversación tan solo con esa pregunta. ¿Entiende lo que lee? Tal vez el asunto no sea explicarle una escritura, sino una circunstancia que se está viviendo, interpretarla a la luz de lo que Dios nos muestra en su palabra. Las personas se preguntan por qué les ha tocado vivir un sufrimiento, una pérdida, una frustración muy grande. Tal vez muchas personas que tú conoces, tal vez están pasando por momentos difíciles y necesitan que tú vayas y los evangelices.
necesitan que alguien les muestre a Jesús. A ese que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Felipe evangelizó al etíope. Es decir, transmitió el contenido del evangelio. Y es más importante es que el Hijo de Dios dio su vida por nosotros, los pecadores, para que creyendo en Él tuviésemos salvación. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hechos 8, 32, 33. 4 cosas que debe comprender la persona al ser evangelizada. Primero, que Dios la ama, pues la creó por amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 1, 4, 8. Segundo, que todo ser humano es pecador, desobedece a la ley de Dios, y eso tiene un castigo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Tercero, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y cuarto, que si cree que Jesús murió por él, le pide perdón y por sus pecados, y entrega su vida a Él como Salvador y Señor, será salvo de la muerte eterna y estará para siempre con Dios. Y lo dice en Juan 12:13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiere que le conozcamos a Él y que reconozcamos que somos pecadores y nos reconciliemos con Él para ser verdaderos hijos de Dios. Pero esta bendición no es solo para nosotros. Él desea que su amor se multiplique y llame a todos los que ya conocen a transmitir esa fe y ese amor a otras vidas. Seamos como Felipe. Tú puedes ser un Felipe o tú eres un Felipe en potencia. Pero te hago una pregunta, ya que estamos estudiando evangelismo. ¿Qué es evangelizar? Una cosa es el evangelio, otra cosa es el evangelismo, pero ¿qué es evangelizar? Pues, mires, en Mateo 28, del 18 al 20. San Mateo nos arroja luz sobre la autoridad y la estrategia del Señor para llegar con el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. La palabra dice en Mateo 28, 18, 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato que se llama es la Gran Comisión. Ha llegado a ser en algunos casos la Gran Comisión de la Iglesia y de los creyentes en particular. Los resultados no se pueden desconocer. Esta realidad, más que pensamientos elevados, muestran una obediencia al Señor, ya que son simples mandatos y los mandatos hasta un niño lo entiende. No son para razonarlos, sino para obedecerlos. Tal vez hemos estado creyendo en algunos lazos que nos han llevado a dedicarnos a hacer mucha teología con palabras que Jesús simplemente esperaba y que practiquemos.
La orden id lleva el deseo intenso del Señor con respecto a sus seguidores para que su gran sacrificio en la cruz llegue a ser válido para más personas, para que más personas alcancen la salvación por la fe en la gracia de Dios. Hay una tarea ambiciosa que hay que cumplir, la Gran Comisión. Es un mandato que debe obedecer cada generación de cristianos. Con ese mandato, Él promete su presencia hasta que se cumpla la tarea que el mismo Señor ha asignado a sus seguidores. Mateo 24:14. La Gran Comisión, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, se encuentra en Marcos 16:15. Id es el remedio a la inacción y a la apatía. Muchos no queremos ir. Deje la apatía. Encárgate de hacer lo que te corresponde. Por todo el mundo, remedio al egocentrismo y a atendernos a nosotros mismos. Por todo el mundo. Y predicar, remedio a la falta de objetivos de nuestra misión. El Evangelio, remedio a errar la temática. Es el Evangelio que tenemos que predicar, no otras cosas. A toda criatura, remedio a la discriminación. ¿Cuáles han sido a veces las actitudes o respuestas de la iglesia ante cada palabra de Jesús? En vez de ir, nos quedamos esperando a que vengan los hermanos en nuestras iglesias. En vez de ir, nos quedamos esperando. Muchas iglesias no hacen evangelismo, simplemente nos dedicamos a predicar. En vez de mirar a todo el mundo, miramos simplemente a nuestra iglesia. En vez de predicar, buscamos opciones, ayudar, enseñar, orar. Son válidas, pero reemplazadas por la primera, predicar. En vez de hablar del Evangelio, hablamos de temas de la actualidad. Y en vez de ir a toda criatura, discriminamos muchas veces a las personas. Observemos este texto. En Mateo 28, 18, 20, del griego original. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que se observen todas las cosas que les he mandado, y estaré con todos ustedes hasta el fin, aún hasta el fin. La palabra central de la Gran Comisión es hacer discípulos, debido a que es el único verbo en el tiempo imperativo en la Gran Comisión. Lleva el deseo más grande que nuestro Señor tiene para sus seguidores. Hacer discípulos es el corazón de la Gran Comisión. Los otros dos verbos, bautizándolos y enseñando, con una sola frase enteras expanden y explican la acción principal de hacer discípulos, bautizarles y enseñándolos. ¿A quiénes? A todas las naciones. El mandato da por hecho de que Él está haciendo discípulos, está yendo. La promesa de la presencia del Señor Jesús es para los que están haciendo esta cosa. Primero, ¿cuál es la tarea? Hacer discípulos. El énfasis principal de la Gran Comisión está en el mandato central de hacer discípulos. La tarea principal de la iglesia entonces es hacer discípulos, no simplemente personas que hacen profesión de fe. Se complicó la cosa. Involucra dos aspectos importantes en el proceso de hacer discípulos. Segundo, el alcance. ¿Cuál es? Todos. La Gran Comisión no era un plan temporal solamente para los que oyeron originalmente la repetición de la palabra todo. Indica una aplicación mucho más extensa. La base para el mandato es la autoridad del Señor Jesús en nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los que reconocemos su preeminencia somos los que formamos su cuerpo, es decir, la iglesia.
La tarea de discipular a las naciones no es solo una tarea de evangelista, es la tarea de todos, el cuerpo de Cristo, de todos los que nos sometemos a su autoridad soberana. El apóstol Pablo mandó a su hijo Timoteo a que haga obra de evangelista. Él no tenía el ministerio del evangelista, pero era parte de la obra que le correspondía. La gran comisión impulsa a todo el cuerpo de Cristo hacia adelante con un gran sentido y un gran propósito. La postura del mandato es yendo. La traducción más precisa de esta palabra griega, poreumania, es mientras está yendo o habiendo ido. Esto implica que los que obedecen la gran comisión estamos yendo en contraste con el antiguo pacto de venir, es decir, al venir al templo de Jerusalén para ver la gloria de Dios. En el nuevo pacto es vamos con la gloria de Dios dentro nuestro, a todo el mundo. Tenemos que llevar la gloria de Dios a todo el mundo. Jesús no hizo discípulos en un salón, en el contexto de un lugar cerrado, sino en el contexto de yendo. El ministerio de la iglesia también debe ser activo, yendo al mundo, en vez de esperar que el mundo llegue a la iglesia. En varias ocasiones Jesús aclaró que deseaba que las buenas nuevas llegaran a todas las naciones. En este pasaje vemos que la dispersión de la iglesia sería desde Jerusalén hacia todo el mundo. Sin embargo, parece que la iglesia primitiva entendió solo las palabras comenzando desde Jerusalén y se quedó allí. Pero en el capítulo 8 del libro de Hechos, la iglesia tenía muy poco alcance misionero, yendo a las naciones, yendo debido a muchas cosas. Si es necesario, el Señor Jesús empleará su autoridad soberana para obligar a la iglesia a ir a las naciones. Y se lo voy a dar a entender. Después de un tiempo de persecución y de la muerte de Esteban, la iglesia comenzó a llevar el evangelio a lugares más alejados. En Hechos 1:8 dice, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 8:1 dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y en Hechos 11, 19, 20, a causa de las persecuciones que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aleluya, anunciando el evangelio. Jesús permitió una persecución para obligar a los cristianos a hacer lo que por desobediencia no habían hecho antes. En Hechos 13, 1-3, vemos a la iglesia en Antioquía, que conforme les instruyó el Espíritu Santo, enviaron a Bernabé y a Pablo en extensos viajes misioneros donde proclamaron el evangelio. Como la iglesia en Antioquía, nosotros debemos alcanzar a todas las naciones en obediencia, en su mandato. Pero si la iglesia no es obediente en su soberanía, Jesús ha usado las crisis para lograr su propósito. El blanco del mandato es todas las naciones. En contraste con el mandato previo de Mateo 10, 5, 6, donde el blanco era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí estamos llamados a llevar el evangelio a todas las naciones, ya que Jesús compró con su sangre personas de toda lengua, linaje y nación. El apóstol Juan tuvo el privilegio de ver este mandato cumplido en su visión del cielo, donde incluyó a la gente de toda la nación adorando al Señor. Apocalipsis 7:9. Ahora, en este contexto, ¿qué es una nación? La palabra griega usada para nación es etnos, de donde viene la palabra etnia. Se requiere que haya un movimiento para alcanzar a cada grupo étnico en su idioma y su cultura. ¿Cuál es la duración del mandato? La palabra dice hasta el fin del mundo. Con las palabras hasta el fin del mundo, Jesús muestra que sus instrucciones son para toda la iglesia hasta que Él regrese, no simplemente para los 12 discípulos. Tenemos que perseverar en estas tres cosas: ir a ser discípulo y a todas las naciones hasta el fin del mundo. O sea, que hasta que Él venga por su iglesia, en ese entonces Cristo habrá sido predicado en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones. Pero hay una promesa, su presencia. Hacer discípulos a todas las naciones puede parecer una tarea abrumadora. Sin embargo, mientras vamos a ser discípulos, podemos ir con confianza, podemos estar seguros del éxito final, porque Cristo tiene toda autoridad y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierto mismo nos da la garantía del éxito si andamos con Él, dependiendo de su poder, su autoridad y su presencia. Jesús da a su iglesia la tarea principal hasta que Él regrese y también la promesa en la cual se garantiza su éxito. En el resto del Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia obedeció el mandamiento del Señor. El apóstol Pablo, encarcelado, luego de sufrir penurias, manifestó que su trabajo no había sido en vano. Es un buen ejemplo para nosotros. Y llevamos adelante la gran comisión. Un creyente o una iglesia que no evangeliza y discipula, tarde que temprano se encontrará teorizando continuamente para calmar su sentimiento de culpa por falta de obediencia, hasta que el Señor mismo permita una crisis para que su mandamiento se cumpla. ¿Por qué evangelizar? Primero, debemos evangelizar porque la salvación de las almas glorifica a Dios. Cuando se evangeliza y las almas son salvas, el nombre del Señor Jesús es glorificado. Los hijos de Dios hemos nacido de nuevo para alabanza de su gloria. Debemos llevar esa gloria por todo el mundo. ¿Pero cómo? Pues compartiendo las buenas nuevas. La primera petición del Padre nuestro es: santificado sea tu nombre. Es decir, la reverenciado, pues esto es muy en alto. Si esta es la primera petición del Padre nuestro, la respuesta en esa oración también debería ser nuestro principal anhelo, que el nombre de Dios sea verdaderamente reverenciado. El mundo no glorifica a Dios, antes hace todo lo contrario. Con sus hechos y sus palabras profana a Dios, afrenta a Dios. ¿Nunca han pensado en la enorme deshonra de Dios que hay muchas veces en las ciudades, entre los jóvenes, los adultos y los ancianos? ¿Está nuestra alma indiferente a la fornicación, los abusos de poder, la corrupción, la drogadicción y toda suerte de pecado? Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No es una vergüenza que iban en este estado y que hayan corrompido de tal modo esta imagen. El pecado glorifica a Satanás. El ganar esas almas para Cristo glorifica a Dios. Desde el Edén, el propósito de Dios fue la restauración del hombre caído. Esta restauración trae gloria al nombre de Dios. Hoy esa restauración viene por la salvación de las almas. El apóstol Pablo está dispuesto a hacerse a todos con tal de salvar a algunos. Su espíritu se enardecía viendo la idolatría, porque en vez de glorificar a Dios, los atenienses glorificaban a cientos de dioses. ¿Qué de nuestro espíritu? ¿Se mantiene indiferente frente al pecado y la gloria de Satanás se conmueve con el de Pablo? Cada vez que alguno se convierte a Cristo y comienza a creer que la vida cristiana, decimos: ¡gloria a Dios! Un incrédulo le dijo a un niño creyente: ¿cómo puedes creer de que Jesús cambió el agua en vino? El niño respondió: Señor, yo no he visto cambiar el agua en vino, pero sí vi cambiar el vino en comida, ropa y buenos tratos para mamá, mis hermanos. Y yo, cuando papá se entregó a Cristo y empezó a ir a la iglesia, eso trae gloria a Dios y deshonra a Satanás. ¡Wow! Lo poco mucho de lo bueno que tiene nuestra sociedad es herencia directa o indirecta de la predicación de directiva del Evangelio. Esto trae gloria a Dios. Tenemos ejemplos en nuestros días de ciudades enteras que fueron cambiadas por el poder del Evangelio, donde había pubs y clubes nocturnos. Hay iglesias donde se adora a Cristo,
Donde se corría la droga y el alcohol, hoy corre la palabra de Dios y la alabanza en el nombre de Dios. Donde reinaba la violencia y los abusos, hoy reina el amor y el respeto. No son sociedades perfectas, pero la mejoría, sí son mejorías, son notables. Donde en la década de los 80 había una tasa del 30% afectados con el VIH, hoy ha bajado a un 6%. Y eso podemos decirlo allí en Uganda. Gracias a la predicación eficaz de la palabra de Dios y a la aplicación masiva de los principios bíblicos. Esto trae gloria al nombre de Dios. Jesús es la sal de la tierra y la luz del mundo, pero también somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesucristo vino a justificar al Padre y nos dejó a nosotros para que hagamos lo mismo. Algunos piensan que si alguien llegara a un estado de perfección, el Señor lo llevaría a su presencia inmediatamente. Sin embargo, en San Juan 17, 15, 18, vemos algo diferente. No ruego que lo quites del mundo. Como enviaste al mundo, así yo a ellos lo envío al mundo. Debemos evangelizar porque el Señor lo mandó. ¿Qué quiere decir? Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber realmente qué es lo que Dios quiere en este momento de la historia de la humanidad. ¿Cuál será el final de lo que Dios ha hecho en estos últimos 21 siglos y lo que hará hasta que Él vuelva? Esto afectará de manera radical el enfoque de nuestras vidas, ministerios y todo lo que hagamos y tengamos. Este pensamiento nos lleva a responder con mucha sinceridad algunas preguntas. ¿Qué quiere Dios para mi familia, mi barrio, mi ciudad, mi región? ¿Cómo afecta esta respuesta a mi vida hoy? ¿Lo que estoy haciendo refleja y está alineado a lo que yo creo para este lugar? En su oración de Juan 17, uno de los deseos que más sobresalen del corazón del Señor es que hubiera unidad entre los que creen en Él. ¿Por qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Repite esta oración 3 veces, los versículos, al mismo motivo, para que el mundo crea. Debemos evangelizar porque la condenación y la salvación son eternas. Las estadísticas muestran que en las campañas evangelísticas un fuerte pequeño porcentaje de los que hacen profesión de fe se unen a una iglesia local y permanecen fieles al Señor toda su vida. Solo entre un 3 y un menos de un 20%. Este hecho es una gran preocupación para los tales evangelistas con ministerios muy reconocidos mundialmente. Se han elaborado técnicas de conservación de resultados y seguimos, pero parece que las cosas no mejoran mucho. Yo mismo he preguntado por qué. ¿Por qué? Inquieto con ese interrogante, le he preguntado lo mismo a otro querido evangelista de nuestro medio. Su respuesta me dejó pensando por la teología de lo que estamos predicando. Es cierto que con Jesucristo tenemos vida y vida abundante, que gozamos de mejores relaciones con nuestra familia, que en Él encontramos el propósito para vivir, que recibimos nuevas fuerzas para enfrentar la lucha por la vida, que el Señor nos prospera, nos da salud, pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Te hago esta pregunta, amigo y hermano. Tú que eres redimido por la sangre de Cristo y salvo por el amor de Dios, tú puedes mirar a otra persona sin salvación y seguir indiferente como si no pasara nada. Somos ganadores de almas porque no queremos que la sangre de los perdidos, no queremos que caiga esa sangre en nuestras manos. Como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Ve y predica la palabra. Y como le dijo también el etíope a Felipe, tú, te digo en esta hora, tú eres un Felipe llevado a predicar el evangelio. Cumple con tu ministerio. Haz obra de evangelista. Dios te bendiga.